de la casa del Señor que somos nosotros. Amén. Para alabar el nombre del Señor juntamente con todos aquellos que forman ese templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y pues en esta noche, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor en el libro de 1 de Corintios y comenzamos el capítulo 12 en esta noche. El capítulo 12 y el tema de la noche del mensaje es dones para edificación en unidad. Dones para edificación en unidad. Y en un momento vamos a estar entrando y conforme vayamos avanzando en el mensaje, vamos a ir leyendo los pasajes bíblicos que vamos a estar en esta noche repasando. Pero antes de hacer eso, hermanos, pues repasemos un poquito lo que estamos viendo dentro de la iglesia de Corintio, de la iglesia de los Corintios. Era una iglesia inmadura, una iglesia problemática. Y aún después de que el apóstol Pablo, hermanos, pasó 1 año y medio con ellos, el apóstol Pablo. O sea, se espera que si fue el apóstol Pablo el que estuvo en medio de ellos enseñándoles, un hombre con mucha sabiduría, ellos hubiesen podido aprender de él, de parte del apóstol Pablo, grandes cosas. Incluso el apóstol Pedro decía pues que las cosas que el apóstol Pablo enseñaba no eran cosas de lechita, eran cosas ya avanzadas, cosas difíciles de entender. Y el apóstol Pablo se pasó 1 año y medio enseñando en medio de la iglesia corintia, instruyéndoles. Pero en su carta le es necesario corregir varias cosas y hasta el momento hemos visto varias correcciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Corrigió su práctica sobre el divorcio y sobre cómo miraban ellos el matrimonio. Corrigió su percepción de lo que es libertad concerniente a lo que era sacrificado a los ídolos. Corrigió la perspectiva de los hermanos de Corintio sobre el apostolado del mismo apóstol Pablo. También corrigió la influencia de la sociedad idólatra. Vivían dentro de una sociedad altamente idólatra, donde había el templo pagano, donde habían muchas mujeres que se prostituían, que sacrificaban carne a los ídolos. Y el apóstol Pablo corrigió la influencia que la sociedad, que la religión pagana había tenido con los mismos hermanos de la iglesia. Él encomendó y en cierta manera también corrigió el decoro de la mujer en la iglesia, pero vemos que les da un elogio por eso. Pero también él corrige la cena del Señor, porque habían tomado la cena del Señor y en medio de la cena del Señor, que era un momento de ágape, un momento de amor, un momento que deberían de estar todos en unidad, habían divisiones. Habían desprecios hacia los pobres, habían egoísmos, porque la gente que tenía con qué llevaba comida y no esperaba a convidar a los demás, sino que primero se servían a sí mismos, se emborrachaban y ya no compartían. Y era todo menos una ágape, amén. Ahora entramos en una nueva sección de 1 de Corintios. Y vamos a estar comenzando en esta noche la sección del 12 al 14. Capítulos 12 al 14. Y aquí, hermanos, Pablo va a seguir corrigiendo, va a seguir contestando preguntas que le estaban haciendo a Pablo, la iglesia. Pero el tema es sobre los dones espirituales y su práctica dentro de la reunión. Vamos a ver, y usted podrá decir, espérame, el capítulo 13 de 1 de Corintios es parte de esta sección. ¿Qué tiene que ver el amor? Es el capítulo muy conocido que habla del amor. ¿Qué tiene que ver el amor con los dones espirituales? Tiene que ver mucho, y vamos a ver eso en las semanas siguientes. Pero en este día nos toca ver los versículos 1 al 11, que antes de leer los primeros 3 versículos para entrar al primer punto del mensaje, quisiera que oráramos. Dios eterno, delante de ti estamos, Señor. Estamos, Señor, agradecidos por tu bondad y misericordia en nuestras vidas, porque día tras día suples nuestras necesidades. Señor, porque tú eres quien revela tu palabra, Señor, a tus hijos. Señor, porque las cosas espirituales, donde dices tu palabra, han de ser discernidas
por el Espíritu. Los hombres carnales, Señor, no pueden distinguir, no pueden descifrar lo que tu palabra dice. Señor, y es en esa guía de tu Santo Espíritu. Señor, por los méritos de Cristo que te pedimos en esta noche, que hables a nuestras vidas. Aquí hay hermanos, hijos tuyos, discípulos tuyos, Señor, que tú has pagado a precio de sangre. Y es necesario, necesitamos, Señor, que tú seas el que hable en esta noche a nuestras vidas. Que podamos, Señor, aprender, crecer por medio de ese aprendizaje. Que podamos, Señor, ver cómo la imagen del varón perfecto está siendo formado dentro de nosotros. Señor, que a través de este mensaje, un mensaje de unidad, Señor, dentro de los dones espirituales, Padre, que tú puedas ser glorificado y exaltado. Danos lo que no tenemos para que podamos hacer lo que no podemos, Señor. En tu nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto de esta noche, hermano, dice, apelando a contextos históricos, al contexto histórico y culturales de los corintios. Vamos a ver los primeros 3 versículos. Está aquí el apóstol Pablo llevándolos hacia atrás, lo que había antes de que ellos vinieran al Señor. Versículo 1 dice, en cuanto a los espirituales. Usted se fija ahí que en la Nueva Biblia de las Américas la palabra dones está en letras inclinadas, porque en el manuscrito original no se encuentra esa palabra. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. En cuanto, dice el apóstol Pablo. Aquí indica, hermanos, que el apóstol Pablo está a punto de abordar un tema diferente. Ya en el capítulo 11 del mismo libro, el versículo 18, él dijo, en primer lugar, oigo que entre ustedes hay divisiones. Ese fue el primer punto, y de allí él agarró la cena del Señor para dar un ejemplo de cómo cuando debían de estar practicando la cena del Señor había desunidad, había divisiones, había una persona en contra de la otra persona, no se consideraban los unos a los otros, el egoísmo reinaba en sus medios. Entonces él dice en el 11:18, en primer lugar, oigo que hay divisiones entre ustedes. Ahora aquí dice, en cuanto. Ellos habían abusado de la cena del Señor, pero también abusaban de los dones que el Espíritu Santo había dado a la iglesia. Vamos a hablar más en detalle sobre estos dones más adelante. Ahora se referirá a estos espirituales. La palabra dones no se encuentra en los manuscritos originales. Por eso la Nueva Biblia de las Américas nos da esa indicación poniendo la palabra dones en letras inclinadas. La palabra dones se ha agregado allí porque la Reina Valera la tiene. Usted tiene una Reina Valera en su mano seguramente. La Reina Valera tiene la palabra allí, pero la Reina Valera no le dice a usted que esos dones no estaban en el original. Pero se agrega porque el contexto nos da a entender que está hablando de dones espirituales. Simplemente que si lo leemos en su original diría concerniente o en cuanto a los espirituales. Algunas personas dicen que esto se refería a las personas. Dicen, esto se refiere a personas, los que eran espirituales y los que eran carnales, porque más adelantito habla en el versículo 3 de que nadie dice que Jesucristo es anatema, sino si es de Cristo, si es por el Espíritu, que tampoco si no es por el Espíritu, no podrían decirle al Señor Jesús, Señor. Él estaba abordando las cosas espirituales, los dones, y se dirige a personas que él confirma como parte de la iglesia. Hermanos, es interesante que él dice hermanos, los llama hermanos. Es una palabra que los distingue como hijos de Dios.
Aún a pesar de la falta de madurez, aún a pesar del egoísmo que se llevaba en medio de ellos, Él los llama hermanos. Pero eso no quiere decir que como eran hermanos estaba bien lo que estaban haciendo. Simplemente el apóstol Pablo los reconoce como hijos de Dios, pero corrige lo que Él quiere corregir dentro de la iglesia. Dios había bendecido a esta iglesia, hermanos, con dones espirituales. Pero la misma inmadurez, la misma falta de espiritualidad dentro de ellos, aun cuando tenían esos dones espirituales, los habían llevado a ellos a abusar de los mismos. De estos dones, habían abusado de los dones porque ellos ignoraban ciertas cosas que ahora el apóstol Pablo les va a enseñar. Era el resultado de inmadurez dentro de la iglesia. Su abuso también había sido influido por su pasado, por la cultura en medio de la cual ellos vivían, por las prácticas que ellos tenían antes de venir al Señor. Y seamos honestos, hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para que cuando nosotros leemos la palabra, cuando practicamos algún don dentro de la iglesia, lo podamos hacer sin la influencia de esas perspectivas pasadas, sin ideas preconcebidas. Muchas veces uno pudiera agarrar un versículo de la palabra del Señor por sí solo, sin ver el contexto, y basado en las ideas, las experiencias del pasado, uno poder decir, este versículo quiere decir algo que no quiere decir. Porque nuestra historia, nuestras experiencias, nuestro pasado, la cultura dentro de la cual vivimos influye en cómo entendemos o trata por lo menos de influir. No debería de influir, pero influye si descuidamos el pedirle al Señor su revelación, el Espíritu Santo su guía sobre los pasajes, sin examinar la palabra del Señor en su contexto para poder entender qué es lo que el autor original le estaba diciendo a los receptores originales de la carta. ¿Y qué es lo que los receptores originales entendieron por esas palabras? Basado en la cultura, en su historia, en todos los diferentes contextos, para poder nosotros descifrar bien lo que la Biblia dice. Su cultura de los corintios había llegado a influir. Su historia, lo que ellos habían sido antes, estaba empezando a influir dentro de la práctica en la iglesia. ¿Qué es un don? Por definición, hermanos, un don es un regalo. Esa es otra palabra de decir don, regalo. Un regalo se entiende que es algo positivo, ¿verdad? No es algo negativo. Es algo positivo, es un bien que se recibe, algo que beneficia, algo que se nos entrega gratuitamente y que es un beneficio que se recibe. Los dones dentro de la iglesia, claritamente el contexto de este pasaje nos dice que son para el bien común de la iglesia. Son para ser practicados. Y que en la práctica de los dones haya crecimiento en la iglesia. Que en la práctica de los dones haya unidad en la iglesia. Se edifique la iglesia. Y los dones espirituales debían de sumar a la congregación, no restar. Pero de la manera como los corintios estaban usando los dones espirituales, estaba restando y no estaba sumando. Si vemos el versículo 2, hermanos, para que los corintios pudieran ver esto, él los lleva a su contexto histórico y cultural y les presenta un contraste. Si usted tiene la Reina Valera enfrente de usted, la Reina Valera ahí en ese versículo 2 usa la palabra gentiles, que viene de la palabra en el griego etnos. Pero la Nueva Biblia de las Américas usa la palabra paganos. En el contexto es más correcto que se use la palabra paganos. Les está recordando cuando ustedes vivían antes de venir al Señor. En el tiempo antes de que ustedes fueran parte de la iglesia, cuando eran paganos. Les recuerda de la idolatría en la cual ellos vivían. El día de hoy escuchaba a un corto del pastor Sugel
donde él dice, es increíble cómo le predicamos a personas el Evangelio. Y esas personas que escuchan el Evangelio de la misma palabra de Dios, obviamente es el Evangelio, se adhieren, se abrazan a las culturas, a los ritos, a las ceremonias, a las cosas que sus padres le enseñaron. ¿Ha escuchado usted alguna vez a una persona decir, mi madre me enseñó tal religión, así nací y así me voy a morir? Cuando pensamos en esas cosas, muchas veces pensamos automáticamente, yo sé que usted pensó en alguien que no es cristiano, en alguien que no es evangélico. Usted automáticamente pensó en alguien que es posiblemente católico. Pero hay personas dentro de la misma iglesia evangélica que dejan que lo que aprendieron en el pasado influyera. Hermano y hermana, si yo todavía viviera con esas mismas enseñanzas de cuando yo estaba creciendo, yo crecí dentro del ámbito evangélico. Si yo viviera todavía de esa misma manera, fuera muy diferente. Iba a decir algo, pero ¿se recuerda cuando usted vivía en la idolatría, hermanos? Porque muchos de nosotros el Señor nos sacó de la religión común. No me gusta, por ahí a veces dicen la religión tradicional. Tradicional, para mí, como que le da un tono de credibilidad. Salieron muchos de ustedes, yo no salí de ahí, pero muchos de ustedes salieron de esa práctica, de esa religión. Ustedes adoraban a los ídolos y ustedes en realidad no se daban cuenta que eran monos hechos de madera, de yeso, de barro, labrados por otras personas imperfectas, personas pecadoras, y que estos ídolos no podían ver. Aunque se les dibujaba el ojito, se les hacía la forma del ojo y se les dibujaba el ojo. Se les hacía la forma de nariz, pero no podían oler, no respiraban. Se les hacía la forma de boca, pero no pueden hablar. Les enseñaron, no a mí, pero les enseñaron que podían ustedes ir a esas imágenes, a presentarles sus necesidades. Y que esas imágenes, de alguna forma u otra, le darían a entender el mensaje a Dios para que Dios entonces actuara. Vivían ciegos. Vivían ustedes mudos. Vivían ustedes sordos. Fíjese que en una ocasión yo leí un pasaje de la Biblia católica que habla, hermanos, porque la Biblia católica también dice lo mismo. Yo tengo una Biblia católica que una de las hermanas de aquí de la congregación me regaló, así gruesa. Y también habla de los ídolos. Tienen ojos, no ven; tienen boca, no hablan; tienen pies, no pueden caminar; tienen manos y no pueden palpar. Entonces el apóstol Pablo les está recordando, en otro tiempo ustedes adoraban esos ídolos que no son Dios, que no tienen nada que ver con Dios. Cuando la Biblia claramente nos dice que nosotros tenemos acceso directo al Padre. Podemos orar directamente a Él y Él nos escucha. Hay gente que hoy en día prefiere ir delante de una imagen. Tal es la idolatría del hombre, hermanos. Que así como esas imágenes, están ellos también. Y la Biblia católica dice en ciertas traducciones y versiones, todavía habla de una manera bien cortante, bien insultante acerca de aquellas personas que miran hacia los ídolos y oran a ellos.
Y el apóstol Pablo les está recordando. Recuerden cuando ustedes mismos eran arrastrados, eran extraviados, eran espiritualmente ciegos y cautivos al pecado. Así como el ídolo, la estructura, no se le dice, vamos a hacerte un desfile y queremos que salgas mañana a las 7 de la mañana, tempranito, porque vamos a estar para desfilarte, te preparas. No se le puede decir eso. Hay personas que lo preparan, que sacan y que lo andan cargando por procesiones, ¿verdad?, que hacen en las calles. Y el apóstol Pablo nos dice que así como ustedes estaban antes, como esos ídolos, estaban ustedes. Ustedes eran arrastrados, extraviados. Así como un ídolo no se puede mover sin que lo lleven, así también ustedes estaban, dice el apóstol Pablo. Estaban siendo arrastrados, extraviados, ciegos y cautivos al pecado. Y Gálatas 4:8 nos dice, pero en aquel tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Eran siervos de los que no se pueden mover. Eran esclavos de los que no pueden mirar, los que no tienen vida. Están muertos. Y les recuerda que para la vida actual no debería de ser igual a la pasada. No debería parecerse la vida actual a la vida pasada. Hermanos, sabemos que todos somos ignorantes de algo. Se escucha un poquito ofensivo, pero no es mi intención. No conocemos todas las cosas, no sabemos todas las cosas. Algo ignoramos. Muchas cosas podemos ignorar. Pero el apóstol Pablo no quería que los corintios ignoraran esto que les está enseñando. Los ídolos, a contraste con Dios, están muertos. No pueden hablar, no tienen vida. Como los corintios antes también estaban muertos, sin vida. Ahora debían vivir de manera diferente, sin influencia de su historia, de su pasado, del contexto en el cual ellos crecieron. Pero lamentablemente esto no era así y Pablo los corrige. El versículo 3 nos dice que al parecer nos da a entender, hermanos, que en el ejercicio de los dones espirituales había incluso quienes decían que estaban ejerciendo un don espiritual y llamaban a Jesús anatema. ¿Anatema qué quiere decir? Maldito. Decían que Jesús era maldito. Posiblemente como influencia del gnosticismo del primer siglo. El gnosticismo del primer siglo enseñaba que todo aquello que era carnal era malo, pero que el espíritu era bueno. Y ellos empezaron a enseñar, de ahí salió la necesidad de la primera carta de Juan, cuando él defiende y dice que aquello que mis ojos vieron, que mis manos palparon. Él da a entender que el Hijo de Dios existió en cuerpo, Él lo palpó, Él lo tocó, porque los gnósticos decían que pues Jesús no pudo haber venido en carne porque la carne era mala. ¿Y cómo es posible que Dios, el Hijo de Dios, viniera a habitar un cuerpo humano, carne, que es mala? Ellos decían, parecía como que era. También nos dice, hermanos, en el libro de Deuteronomio, que todo el que muriera en un madero era maldito por Dios. Posiblemente las personas que decían en la iglesia de Corintio que estaban ejerciendo un don espiritual y que llamaban a Jesús anatema, lo decían por ese versículo del Antiguo Testamento. Es posible. Pero el apóstol Pablo les da aquí una manera de hacer una prueba para ver qué es lo que venía de Dios y qué es lo que no. El Espíritu de Dios no se va a contradecir. Hermanos, si alguna persona alguna vez viene a usted y le dice, ¿sabes qué? El Señor me dijo algo y me dio un mensaje para ti. Y de repente le empieza a decir algo que va contra la Biblia, no es de Dios. Todo lo que venga de parte de Dios debe de ser doctrinalmente correcto. Debe de estar alineado con lo que la palabra del Señor dice. Hace muchos años
Escuché como un pastor le dijo, un pastor que estaba dirigiendo una congregación por acá, por el área de Perris, le dijo a una persona dentro de la congregación, una mujer, le dijo: el Señor me ha dicho que te divorcies de tu esposo, porque yo voy a ser tu próximo esposo. Obviamente eso no viene de Dios. Lo que viene de Dios tiene que estar doctrinalmente alineado con la Biblia. Entonces por eso Pablo les da esta manera de comprobar cuando es el Espíritu y cuando no es. Él dice, el Espíritu no se va a contradecir. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Como tampoco nadie va a llamar a anatema si en verdad, a Jesús, si en verdad está siendo dirigido por el Espíritu. Cualquier persona que diga Jesús es anatema, ese no está en nada espiritual. Más bien está en la carne. Y la razón de la corrección es que estaban valorando más la experiencia que la verdad, hermanos. Hay quienes el día de hoy hablan diciendo que hablan por Dios, pero no es verdad. La primera prueba de alguien que viene de Dios es que considera a Jesús su Señor. Y si es su Señor, entonces esa persona le va a obedecer a su Señor. Porque no puede ser curios, no puede ser Señor, no puede ser amo y de repente decir, pues yo no, es mi curios, es mi Señor, pero yo voy a hacer como a mí se me antoje hacer. No concuerdan esas dos cosas. Imagínense, hermanos, en el tiempo de la esclavitud aquí dentro de Estados Unidos, que un esclavo le dijera al dueño: yo no te voy a obedecer. Podrá ser mucho mi dueño, yo no te voy a obedecer. Eso no va. Si somos de Dios, si somos hijos de Él, si Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos y por consecuencia le vamos a obedecer. Lamentablemente hay quienes prefieren la experiencia a la verdad que da libertad. Cuando hay un desorden dentro de las iglesias, personas caídas por todos lados, cuando entre comillas, el Espíritu le descubre las partes sensibles de las hermanas y hay personas corriendo para arriba y para abajo tratando de cubrir las vergüenzas que el Espíritu descubrió. ¿Me doy a entender? Hermanas que traen faldas y de repente se caen en un tiradero y andan las personas ahí con las toallitas, ¿sí los ha visto? Las sabanitas, las cobijas, andan tap y tape, hermanas, porque pues el Espíritu las tocó y hay un tiradero por donde quiera. Para algunos de ustedes, hermanos, no lo digo esto en forma de broma. No es mi intención burlarme de ellos. Para algunos de ustedes esto será algo que extraño para usted. Pero es algo que es real. Hoy en las iglesias hay iglesias que prefieren la experiencia, que prefieren el sentimiento, que prefieren ver cosas y sentir bonito que llenarse de la palabra. Prefieren tener esos momentos de carga espiritual. Hoy fue domingo, hoy llegué a llenar el tanque y se la pasan destruidos, derrotados toda la semana porque es pura emoción lo que llegan al servicio a experimentar. Brincaderas por todos lados, una tumbadera de sillas porque las personas se sacuden sin tener control, descontroladas. Personas cuidando de los que están poseídos por el Espíritu para que el Espíritu no los vaya a golpear. Porque el Espíritu les va a hacer daño, se van a ir golpeando en contra de una de las murallas. De nuevo, no lo estoy diciendo para burla. Yo lo viví. Sé de lo que les estoy hablando. O sea, yo presencié más bien. No anduve así, ¿verdad? Personas hablando en lenguas sin interpretación. ¿Ha escuchado a usted algún pastor alguna vez hablar lenguas en medio del mensaje y ya se quedó? La instrucción bíblica es exactamente lo opuesto, hermanos. No puede estar obrando dentro de la voluntad de Dios nadie que hable en lenguas y no haya interpretación de esas lenguas.
Es contrario a lo que la palabra del Señor dice, pero métase al YouTube y usted busque y va a ser fácil encontrar a personas, pastores, que detrás de un púlpito se empiezan a hablar en lenguas, en palabras que no se entienden y dicen que es algo del Espíritu. Están en desobediencia a lo que la palabra del Señor dice. Eso lo dice en el capítulo 14, si usted lo quiere leer. A veces se necesita de un servicio así, ¿verdad? Con tanto bullicio y todas esas tumbaderas, para que entonces la gente diga, aquí sí estuvo el Espíritu de Dios. Hermanos, no se rían, por favor. Yo les pido, porque en realidad esto debe de causarnos tristeza. No lo estoy diciendo, lo repito, para burlarme. Esas son verdades, cosas que pasan dentro de las congregaciones. Dentro de ámbitos de personas que no conocen lo que la Biblia nos dice, que prefieren experiencias, prefieren sentimientos a examinar las Escrituras, encontrar la verdad que nos hace libres, que nos liberta del dominio del pecado por medio del Evangelio, que nos quita de ideas preconcebidas que influyen de nuestras culturas, de nuestro pasado histórico. Me llama un joven, hermano, hace unos días, llama al número de la iglesia. Y pues en ese número de la iglesia lo tengo conectado. Y contesto yo y me dice, bueno, se escuchaba joven. Yo no le pregunté cuál era la edad, pero yo digo que eras joven. Y me dice, mira, yo llevo en mi país, yo fui cristiano de tanto tiempo. Y estoy yendo ahorita a una iglesia que es grande, pero no se siente el mover del Espíritu allí. Y ando buscando una iglesia y quisiera ver si me pueden aceptar ahí. Y pues yo pensé, hermano, sabiendo yo el contexto, sabiendo yo mi experiencia, de dónde yo vengo, de la iglesia Pentecostés, en medio de eso también, yo dije, ya sé de dónde viene. Entonces yo le quise empezar a instruir bíblicamente. Y de repente se le acabó el tiempo. Le quise empezar a decir que el Dios era un Dios de orden. Le empecé a querer dar versículos de la Biblia que nos enseñan a guardar cierto tipo de cordura dentro de la congregación. Y de repente ya no tenía tiempo. Y dije, bueno, ¿me llamas cuando pueda, cuando tengas tiempo? Sí, yo le marco, nunca me vuelve a marcar. Andaba buscando una iglesia donde se moviera el Espíritu de Dios. Hermanos, todo lo que sucede dentro de la congregación, yo diría que aún con más razón, dentro de iglesias como esta, donde no anda gente brincando, gente tirada, donde no suceden esas cosas, es más espiritual que iglesias sensacionalistas de espectáculos. Eso no es del Espíritu. No me llamó el joven. Si un día me escucha en línea, espero que me marque. Hay en otros lugares donde la gente también va por la música, por la comodidad, por las luces que tienen. Y no estoy en contra, hermanos, de que no tengamos la mejor música. Créame que yo estoy esperando cuando el Señor me reemplazca. Hoy hablaba yo con una persona y le decía, ¿cuándo me vas a reemplazar en el piano? Yo quiero a alguien que venga y toque mejor que yo. Yo a duras penas toco el piano, hermanos. Yo estoy esperando que venga alguien, entre semana, ya el Señor contestó a alguien el fin de semana. Y en el momento cuando el Señor traiga a alguien que reemplazca al hermano Gabriel, yo sé que el hermano Gabriel, él va a estar contento. Él va a ceder su lugar y él va a agarrar otro instrumento. Si hubiera alguien que viniera a tocar el piano, que pudiera glorificar al Señor de manera con un talento mejor que el hermano Gabriel. El hermano Gabriel no está aquí esta noche. Saludos, hermano Gabriel, si me escucha. No lo estamos despidiendo, no le estamos pidiendo nada. Pero es que debemos de darle al Señor lo mejor.
No estoy diciendo que está mal tener buena música, la mejor música, los mejores cantantes. Que hacer las cosas de una manera excelente, una manera profesional, para la gloria de Dios, no tiene nada de malo. Pero si yo voy a llegar a una iglesia donde hay músicos profesionales, donde hay cantantes con unas voces angelicales, y no hay palabra de Dios ahí, y se enseña pura paja, y se enseña se le da pura lechita a la gente, yo prefiero estar en un lugar, hermanos, donde no haya alfombra, donde no haya asientos como los que hay aquí, donde no haya luz, a lo mejor ni aire acondicionado, ni calentón, pero que se enseñe la palabra de Dios como es. Que se respete el orden de un Dios que es un Dios de orden. No hay nada en contra de hacer todo lo mejor para Dios, pero la experiencia para el asistente no es lo primordial, no lo es. Es alabar a Dios con cantos que le exalten. Y es estudiar la palabra de manera que nos edifique, que nos dé crecimiento espiritual. Eso es lo que debemos de buscar como prioridad. Un día, hermanos, si aquí o en otro lugar que el Señor nos permita reunirnos, tenemos un escenario profesional con luces, no vaya a pensar que el hermano David ya se corrompió. Acúseme de haberme corrompido en el momento cuando empiece a no respetar la palabra de Dios. Cuando empiece a predicar cosas que no están en la palabra. Versículos 4 a 7, hermanos. Yo no creo que voy a terminar el mensaje en esta noche. Tenemos que seguir hasta el 11, pero hasta donde lleguemos. Unos minutos más. Segundo punto, la unidad de los dones espirituales. 1 Corintios 4, 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común, para provecho de todos. Estos versículos, hermanos, nos hablan de una diversidad de dones, de una diversidad de ministerios, una diversidad de operaciones, pero solo una fuente. Y esa fuente es Dios. Dios es el que da estos dones. Hay una sola fuente. Eso nos habla de unidad, hermanos. Una unidad en medio de la diversidad, perdón. Pablo incluye, hermanos, en estos versículos a la Trinidad. Dios es uno en esencia. No sé si se fijó, en el versículo 4 dice, el Espíritu es el mismo. En el 5 dice, el Señor, refiriéndose a Jesucristo, es el mismo. Y en el versículo 6 dice, pero el mismo Dios, refiriéndose al Padre, es el que hace todas las cosas en todos. El apóstol Pablo usa la Trinidad para llevar a cabo ese punto, para establecer el punto de unidad que hay dentro de estos dones, de estas manifestaciones y de estas operaciones dentro de la iglesia. ¿Qué mejor que usar la Trinidad para establecer unidad, el tema de la unidad? Dios, hermanos, es uno en esencia. Es uno. Pero es que la Trinidad no está dentro de la palabra. No encuentra usted la palabra Trinidad dentro de la Biblia. Pero la doctrina de la Trinidad está explícitamente enseñada dentro de la Trinidad. Y hay muchos ejemplos, hermanos, que no los tengo en mis notas, pero hay ejemplos de nombres del Antiguo Testamento a las que se usaban para hablarle a Dios, para referirse a Dios, que son nombres de esencia plural. Como decir, en lugar de decir Hugo, decir Hugos. En lugar de decir Pedro, decir Pedros. Los nombres del Señor en el Antiguo Testamento con esencia plural, con origen plural.
Sabemos que Dios solo es el único creador, pero Él dice, hagamos. Y la traducción del hebreo del Antiguo Testamento no es un error. En el original está en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando un Dios en plural. Jesucristo siendo bautizado, el Hijo de Dios. La voz del cielo que se escucha. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu que desciende en forma de paloma sobre Jesucristo. No está la iglesia, no está la Biblia, el nombre Trinidad. No está la palabra Trinidad dentro de la Biblia, pero claramente se enseña. Hermanos, hay un sinnúmero de versículos en las Escrituras que nos hablan de la Trinidad. Nos hablan del Hijo incluso en el Antiguo Testamento, del Espíritu en el Antiguo Testamento. En los mismos versículos nos presenta la Trinidad en versículos del Antiguo Testamento. Entonces Pablo usa de la Trinidad, que es, la Trinidad es Dios, es uno en esencia, pero él menciona las tres personas de esta Trinidad. Tres personas, tres centros de conciencia, tres entidades que son coiguales, que son coeternas. Ninguno es mayor o menor que el otro. Todas son iguales. Y en referencia a esto, Pablo dice que el Espíritu es el mismo, que el Señor, o sea, el Hijo es el mismo, y que todo es del mismo Dios, del mismo Padre. No puede haber un mejor ejemplo de unidad que la Trinidad misma, y Pablo nos enseña esto a través de esos versículos. Fíjese lo que dice el 4. La unidad de la iglesia nos enseña, hermanos, no la hace que en la iglesia haya dones espirituales, sino el Espíritu que los une, porque todos los dones vienen del Espíritu. Hay un solo Espíritu, y todos ustedes, hermanos, tienen dones que el Señor les ha dado. Todos tenemos por lo menos un don que Dios nos ha regalado. Y ese don, hermanos, debe de ser usado para ministrar dentro de la congregación. Esa es la razón por la cual Dios le dio a usted ese don, por lo menos un don. Y cuando usted no está usando ese don, hermanos, en la congregación, para la edificación del cuerpo de Cristo, usted está siendo desobediente a Dios. El Espíritu es uno. Eso es lo que le da unidad a la iglesia. No los dones, sino que el Espíritu sea uno. Recordamos, el don es un regalo, hermanos. Una definición, una explicación, significado más técnico de lo que es el don en este contexto, es una habilidad sobrenatural con la que Dios capacita para ser ejercido como un beneficio dentro de la congregación. Es una habilidad, es un poder sobrenatural con la que Dios capacita para que éste sea ejercido como un beneficio para la congregación. Eso es lo que es un don espiritual. No son talentos. Un incrédulo puede tener talento. O dígame que el equipo de Los Ángeles de béisbol no está lleno de talentos. Y muchos de ellos no son cristianos. Aquí en esta iglesia puede haber otras personas con talentos también. Talentos humanos que no llamaríamos, un don espiritual, algo sobrenatural. La diversidad de dones es comparable, hermanos, a la diversidad de posiciones dentro de una orquesta, ¿verdad? En una orquesta, ¿cuántos son los que están dirigiendo? Hay un director, ¿verdad? Que se para con la espalda a la audiencia, pero que está mirando a la orquesta y está dirigiendo, ¿verdad? Y dentro de esa orquesta hay ¿cuántas personas? Muchas, tocando solamente un instrumento, ¿verdad? Bueno, cada uno está con un instrumento. Pero a lo que me refería es
tocando un mismo instrumento todos? No, están tocando diferentes instrumentos cada quien. Puede que haya un grupo de personas tocando violín, unos 4 o 5 personas tocando el violín, pero dentro de esos mismos 4 o 5 personas que están tocando el violín, están tocando diferentes cosas. Pero también están otras personas tocando el tololoche, otras personas tocando el cello, otras personas tocando instrumentos de viento, otras personas tocando instrumentos de percusión. Son diferentes dones los que el Espíritu de Dios da a la iglesia para la edificación de nosotros, de la congregación, de la iglesia. Y aquí está, esto es clave, hermanos. Cualquier sea el don que tengamos de parte de Dios, este don debe ser usado para la gloria de Dios. No debe de haber un don, y cuando hay un don que es usado para exaltar al hombre, un don entre comillas, podemos ponerle ya un pero a ese don. Porque si viene de Dios, está siendo mal usado, por lo menos. O a lo mejor no viene de Dios. Imagínense usted ver a una persona quitarse el saco, predicando enfrente de una congregación grandísima, y agarra el saco y pinta una línea ahí, ficticia. Agarra el saco así, lo agarra con una punta así, y le hace así, como si estuviera pintando con un pincel en el piso. Y de repente le dice a los que están ahí enfrente: a ver, atrévete a pasar esta línea. Y un comprado o inocente, por no decirlo de otra manera, se para dentro de la congregación. Y ahí viene. Y digo para acá porque en el video es hacia mano derecha, no crea nada, hermano Agustino. Se levanta la persona y ahí viene caminando. Y cuando se acerca a la línea que supuestamente se pintó allí, empieza a temblar esa persona, a sacudirse, y no puede pasar la línea y cae. ¿Cómo le trae eso gloria a Dios? O más bien le enfoca la luz al hombre que está haciendo eso. Creo que sabemos la respuesta, hermanos. Hay muchos dones que el Señor nos ha dado, y hay diferentes listas de dones, hermanos. Usted puede leer este mismo capítulo de versículos 8 al 10 para ver algunos de los dones espirituales. Puede también leer otras escrituras como Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8, donde también nos da otra lista de dones. Romanos 12, 6 al 8. Ahí puede ver otra lista de dones. Hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y por Él nos servimos unos a otros, hermanos. Ministerio es la palabra diaconía en el griego. Esto es de donde sacamos la palabra diácono. Es una persona que sirve a los otros. Los dones sobrenaturales que Dios da se han de ejercer dentro de diferentes ministerios. Aquí el punto central es la unidad. Y después de eso, entonces habla de los diferentes dones. Y esos dones deben de ser ejercidos en diferentes ministerios. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Los dones sobrenaturales que Dios da se ejercitan a través de diferentes ministerios y de diferentes maneras. Y hay diferentes tipos también, así como hay 4 personas que están tocando el violín, pero cada uno está haciendo algo de una manera diferente. Uno puede ser que sea más virtuoso que el otro. También hay maestros, por ejemplo, que el Señor nos usa de una manera diferente para hablarle a los niños. Otros que a lo mejor tengan de parte del Señor una habilidad para conectar con la juventud. Otros posiblemente que tengan una habilidad grande para poder enseñar en el seminario. Pero todos están siendo usados por Dios. Es un don que Dios da. El don se pone al servicio, hermanos. Es un ministerio. Es una diaconía.
Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La orden de parte de Dios es que use su don. Use el ministerio, use su don en el ministerio que Dios quiera que lo use ese don. Esa es la orden de Dios, hermanos, esa es la instrucción de Dios. El versículo 6 nos dice que hay diversidad de actividades u operaciones, pero el mismo Dios que mueve todo en nosotros. Aquí operaciones es la palabra energeima, de donde viene la palabra energía. Al final de todo es Dios el que hace todo. Es su poder en nosotros. Junto con el don, Dios da el poder en diferentes niveles, en diferentes diversidades, no siempre de la misma manera en el mismo instrumento humano. Él hace como Él quiere. En una ocasión escuché un testimonio de un predicador en Colombia, un joven que cuando yo escuché ese testimonio se me hizo, fue hace muchos años, hermano, y a mí se me hizo como algo que yo quería. Y ese testimonio era que este joven, cuando se paraba a predicar, en una ocasión se paró a predicar dentro de una congregación grande en Colombia, la congregación de él, porque algo pasó con el predicador y no pudo predicar, y cuando él empezaba a predicar, la gente empezaba a llorar. Estaba siendo confrontada con el Espíritu, había convicción del Espíritu en las personas, y la gente empezaba a llorar y llorar. Y luego tuvo otra oportunidad de predicar cortamente después de eso, tiempo corto después de eso, y otra vez las personas ya venían preparadas porque sabían que cuando predicó él, pues todos ya traían sus pañuelos para secarse las lágrimas. Pero llegó un tercer tiempo de predicar y no lloró nadie. Dios convence, mueve, hace como Él quiera, cuando Él quiera, y no siempre lo va a hacer de la misma manera contigo, hermano. Lo va a hacer de manera diferente. De Él viene el poder, de Él viene la habilidad. Somos solamente micrófonos, hermano. ¿Se fija ese micrófono que está ahí? Hace rato salía sonido de ese micrófono, pero ahí está ya. Eso es lo que somos en las manos de Dios. Somos simplemente un instrumento que Él usa en el momento que Él quiere, de la manera que Él quiere. Y cuando no nos usa, ahí estamos. Un instrumento que de nosotros no sale nada, nada. Que todo viene de Dios. Hay quienes pueden tratar de imitar el poder de Dios, y el que lo hace por orgullo siempre tratará de imitar esos dones que son más llamativos, pero siempre habrá fracaso en eso, hermanos. El versículo 7 nos dice, es el mismo Dios en el Espíritu Santo que reparte a cada uno. Todos tienen por lo menos un don de parte de Dios, hermanos, y debemos de utilizarlo para el bien común del cuerpo de Cristo. Esto es para el bien común, no para el bien individual, no para la exaltación de una persona. Es para la manifestación del Espíritu y la gloria y exaltación de Dios. Cuán importante, hermanos, es la unidad para Dios. Que Pablo usa la Trinidad como un ejemplo aquí dentro de estos versículos. Jesús oraba para que nosotros fuéramos uno, para que fuéramos uno con Él, así como Él y el Padre son uno, hermanos. Y Efesios 4, 3-5 también nos recuerdan algo muy, muy similar, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu. Eso debe ser nuestro esfuerzo, hermanos. Dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Para que haya unidad en el espíritu, una unidad que se manifieste en la iglesia, cada creyente debe estar utilizando sus dones espirituales, porque cuando los utilizan, hermanos, se sirven los unos a los otros. Y cuando hay servicio los unos a los otros, eso estimula la unidad dentro de la congregación.
cuando nos servimos unos a otros. Voy a entrar al tercer punto. Posiblemente no lo acabe. Versículos 8 al 11. Ejemplos de unidad en los dones diversos. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas, ahí está diversas otra vez en letras inclinadas porque no está en el original, diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Para comenzar esta sección, hermanos, es importante que conozcamos dos posturas dentro del ámbito evangélico. Hay pastores que enseñan que los dones espirituales continúan en el día de hoy, y eso se le llama personas que creen en el continuismo, que son continuistas, que dicen que los dones sobrenaturales aún siguen siendo ejercidos en la iglesia el día de hoy. Pero hay pastores que son cesacionistas, que creen en el cesacionismo, que creen que los dones sobrenaturales, extraordinarios, espirituales, han cesado el día de hoy. Ellos dicen, esos dones ya no son para el día de hoy. Y quiero explicarle un poquito más. El cesacionismo. Ellos dividen los dones espirituales entre dones ordinarios y dones extraordinarios. Los dos son espirituales, pero unos son ordinarios, otros son extraordinarios. Los dones extraordinarios para ellos dirían que las profecías, por ejemplo, el hablar en lenguas, la sanación, ellos los cesacionistas dicen, esos dones extraordinarios ya han cesado. Ellos dicen, ya no son ejercidos el día de hoy. Estos ya cesaron porque su intención principal ya se cumplió. Dicen ellos, su intención era que fueran usados dentro de la iglesia primitiva porque era una nueva fe que se estaba enseñando, un pacto nuevo que se estaba enseñando, y para que la gente entendiera y aceptara esa predicación, era necesario que se ejercieran estos dones extraordinarios espirituales dentro de ese ámbito, para que la gente dijera, esto es de Dios. Y no solamente, al ver esas señales, entonces ellos también aceptarían el mensaje de esas personas. Hay un pastor que usted conoce, seguramente, que es cesacionista. Él se llama Sugel Michelén. Hay otro pastor que es continuista, que no está de acuerdo con el pastor Sugel Michelén, pero que son amigos y trabajan juntos y no están peleados. Él es continuista, reservado diría yo, pero él se llama Miguel Núñez. Esto no es una enseñanza de primer orden, no es algo esencial dentro de la doctrina. El pastor Sugel dice, esos dones extraordinarios ya cesaron el día de hoy. Ya no se llevan a cabo dentro de la congregación, porque ya cumplieron su propósito. Pero el pastor Miguel Núñez diría, esos dones espirituales aún siguen en función, aunque él es muy reservado. Él no está de acuerdo, como nosotros tampoco estamos de acuerdo con aquellas personas que han utilizado esos dones extraordinarios espirituales de una manera exagerada y lo han llevado a parecer todo menos un don espiritual, como esos que estaba describiendo yo hace un rato. Entonces, el cesacionista dicen, esos dones extraordinarios ya cesaron, y ellos dicen, pues se apoyan en Efesios 2:20, donde dice que somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que Dios habló por los profetas del Antiguo Testamento y habló por los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento, es toda la inspiración revelada por Dios, dicen los cesacionistas. Y en ese punto, los continuistas estuvieran de acuerdo. El canon de las Escrituras ya se ha cerrado, hermanos. A mí no me gusta decir que el libro de los Hechos
Por ahí dicen que el libro de los Hechos es el libro que aún se sigue escribiendo. No me gusta decirlo de esa manera porque eso da a entender como que la revelación inspirada de Dios en las Escrituras aún sigue abierta. Como que si Dios sigue revelando cosas dentro de las congregaciones que están al mismo nivel de las Escrituras, y eso no lo podemos aceptar. El canon de las Escrituras se ha cerrado. Los continuistas y los cesacionistas están de acuerdo que ya el canon está cerrado. Esa es la revelación que hemos recibido de parte de Dios y no hay nada más que se equivale, que se ponga al margen o al nivel de las Escrituras. Están cerradas. Los continuistas dicen que la profecía a la luz del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es diferente. Ellos dicen los dones extraordinarios, no solamente los ordinarios, sino también los extraordinarios, continúan. Ellos creen en la profecía del Antiguo Testamento, que es diferente a la del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5 y 1 Corintios 14, nos llama a examinarla, esa profecía. Incluso personas que dicen que los dones sobrenaturales son para el día de hoy aún, van a 1 Corintios 1:7. ¿Qué dice 1 Corintios 1:7? Usted tiene su Biblia enfrente de usted. Dice, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da a entender, hermanos, que los dones son hasta la venida del Señor Jesucristo. Ya voy terminando, hermanos. ¿Me tienen paciencia un poquito más? ¿O ya tienen sueño? Los continuistas son cesacionistas en términos del canon bíblico, ¿verdad? Tanto uno como el otro creen que ya el canon bíblico se cerró. Pero los cesacionistas aún creen que Dios guía. Aunque dicen, ya esos dones sobrenaturales han cesado, ellos aún creen que Dios guía, que Dios dirige el corazón, que Dios ilumina. Cuando hay un enfermo, esos cesacionistas van y oran por esas personas. En ese aspecto, los que dicen que los que son cesacionistas siguen siendo continuistas. ¿Me explico? Ambos creen que Dios es soberano, que Él puede mostrar compasión, juicio, salvación. Incluso los continuistas, en algunos casos nos catalogamos en campos por el simple hecho de vocabulario, hermanos. Pero meditemos. ¿Qué de las cosas que hacemos dentro de la congregación no es espiritual? Todo es espiritual, hermanos. El que usted sea ujier y que reciba a las personas, eso es un acto espiritual. Está sirviendo con un don dentro de la congregación, para el beneficio de la congregación. ¿Qué acaso no es sobrenatural lo que estoy haciendo yo, hermanos, ahorita en este momento? ¿O es una habilidad, es un talento con el que nací yo? No. Esto viene de Dios y en el momento que yo crea que esto viene de mí, fracasé. Ya hemos hablado de los excesos, hermanos. Sabemos que hay creyentes, y yo creo que son creyentes, que han llevado esto a un exceso, que han abusado de los dones extraordinarios. El pastor Miguel Núñez nos dice que la sociedad americana y europea, la sociedad anglo, tiene como otro trasfondo. Tiene un trasfondo racional. Ellos usan mucho el raciocinio. Dice que ese ámbito también tiene debilidades, tiene riesgos. Fue del ámbito anglo donde en los años 60 se empezó a criticar, a cuestionarse la infalibilidad, la inerrancia de las Escrituras. Eso vino del ámbito del raciocinio. Pero los hispanos, nosotros en América Latina, dice el pastor Miguel Núñez, que tenemos un trasfondo animista. Él dice donde las cosas ocultas,
las revelaciones nuevas, lo que el Espíritu dijo, un sueño, todo eso es más compatible con lo que el Espíritu vino a hacer. Y él dice que la gente cristianiza sus prácticas paganas, lo que hacían en el mundo. Antes era lo que la que me lee las manos me dijo, y ahora es lo que el Espíritu me dijo. Somos más dados a usar estos dones extraordinarios y llevarlos a un uso exagerado, equivocado, que no es el uso de las Escrituras. Y él es continuista. Él cree en los dones sobrenaturales, siguen en ejercicio el día de hoy. Dios, hermanos, nos hizo con sentimientos, pero los sentimientos deben ser dirigidos por el raciocinio, por la inteligencia. No vivamos por experiencias. Nuestra meta es ser dirigidos por el conocimiento de su palabra. No nos perdamos en esta porción bíblica el punto de la unidad. El Señor quiere que nosotros, más que tengamos dones sobrenaturales que se ejerciten dentro de la congregación, Él quiere unidad entre nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. No hagamos de lo extraordinario una búsqueda de lo espectacular. Examinemos los ejemplos de Pablo. Él dice palabra de sabiduría. Hermanos, palabra de sabiduría es un poder sobrenatural de hablar cosas divinas para resolver situaciones, para dar un consejo, para hacer defensa de la fe. Como lo que mostró Esteban en Hechos 6:10, donde dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Palabra de conocimiento, eso es un poder de comunicar algo revelado por Dios. Continúa. Si eres cesacionista, hermanos, dices tú, ya esto no continúa. Si eres continuista, tú dices, esto sí continúa. Pero eso no es algo esencial dentro de la doctrina. Podemos seguir siendo hermanos dentro de refugio de gracia. Versículo 9, don de fe, un poder divino de ver más allá de las dificultades y tomar pasos para honrar a Dios, esperando el respaldo de Dios. Hermanos, ¿usted ha escuchado de una persona que se llamaba George Mueller? George Mueller fue un evangelista que llegó a cuidar hasta 18,000 huérfanos, darles de comer, sostener 18,000 huérfanos, cuando él escasamente tenía lo suficiente para darle de comer a su familia. Pero él, yo creo que es un ejemplo de ese don de fe. En una ocasión él cuenta que una mañana él no tenía que darle a los huérfanos. No tenía comida, no había nada para darles de comer. Y él se puso a orar y llamó a los huérfanos, juntamente todos se pusieron a orar pidiéndole al Señor que supliera la comida. Un ratito después tocan a la puerta y el panadero de la ciudad dice que traía pan para todos los huérfanos porque sintió una carga en su corazón de traerle comida a los huérfanos. Un ratito después toca el lechero que cerquitas ahí por la misma calle se le había descompuesto su camioneta en los años 1800, cuando todavía se usaba de eso. Se le descompuso su camioneta. Y ya no iba a poder terminar de repartirla y trajo la leche para que los huérfanos tomaran. Es un ejemplo de fe. Unas personas que se pusieron a orar para que el Señor contestara. Dones de sanidad, es un poder milagroso para sanaciones. Poder de milagros, dice el versículo 10. Ese es un poder de hacer algo que desafía las leyes de la naturaleza. Así como Hechos 8:6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que decía. Versículo 10. Profecía. Revelación de Dios para transmitir un mensaje a otros. Pero cuidado, el canon bíblico ya se cerró. No podemos agregar revelación bíblica a lo que ya está establecido. Hechos 15:32 dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Eso es un ejemplo. Versículo 10 también habla del discernimiento de espíritus. Eso es el poder de determinar cuando algo es de Dios o no. Alguien que tiene un discernimiento de espíritu podrá descifrar si alguien que dice que viene en nombre del Señor, en verdad no viene de parte de Dios, más viene de parte del enemigo.
alguien que puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así como cuando Pedro le dijo al Simón el mago, tú has creído que puedes comprar el don de Dios con dinero, pero tu corazón no es recto. Que tu dinero perezca contigo, le dijo a Simón el mago. Él supo que Simón no tenía el corazón correcto. Y también, para finalizar, habla de clases de lenguas. Algunos dicen que ese es otro lenguaje humano, como lo que vemos en Hechos 2. Pero no creo que sea lenguaje humano, hermanos. Creo que esos son lenguas angelicales que después el apóstol habla de esto en el capítulo 13. Esto es hablando de lenguas que no se entienden, que no es un lenguaje humano, porque en el capítulo 14, versículo 2, nos dice que no hablan a los hombres, sino que hablan a Dios. Estos lenguajes no pueden ser un lenguaje humano. El versículo 11, hermanos, lo más importante de todo, es que todo don viene de un mismo espíritu y el espíritu da como Él quiere a diferentes vasos humanos. Dios es soberano. Personalmente, hermanos, creo que debemos de ser cuidadosos. No para restringir la obra del Espíritu, no para dudar que el Espíritu pueda hacer como Él quiere que haga, pero cuidarnos de los abusos que hay en otras congregaciones. Recordemos, no todos reciben el mismo don, ni van a recibir todos los dones. Y Dios puede usar a alguien de alguna manera una sola vez, si Él quiere, y ya no volverlo a hacer de la misma manera otra vez. No podemos discutir, es indiscutible, que sea cesacionista o continuista, estos dones sobrenaturales tuvieron otra función adicional o a lo mejor única dentro de la iglesia primitiva. Es indiscutible también que nada de esto sucedió ni sucede para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Es indiscutible que hoy muchos han llegado a desórdenes y espectáculos en nombre del obrar en el Espíritu. Es indiscutible que somos fácilmente atraídos por lo espectacular. Por eso debemos de amar su palabra por sobre todas las cosas. El primer punto de aplicación, hermanos, evitemos ser influenciados por nuestros contextos pasados o por ignorancia. Busquemos el conocimiento de la palabra sobre todo. El segundo punto, ejercitemos el don o los dones que Dios nos ha dado para ejercitar. No hacerlo es pecado. Ministremos a nuestros hermanos, sirvamos en el poder de Dios para su gloria y bien de la iglesia. Y el último punto de aplicación, no nos dividamos en posturas de segundo orden, posturas secundarias, doctrinas secundarias. Unirnos más es la voluntad de Dios. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a que podamos irnos, Señor, examinando, Padre, esos puntos de aplicación que vienen de tu palabra, que podamos estudiar, Señor, y que podamos ser hallados hacedores de tu palabra.